8:08 de la mañana, vamos a iniciar hoy día pues la ampliación de noticias y luego enfoque de los sábados. Como bien sabemos, pues es un día particularmente complicado y en general lleno de vaticinios y de malas señales. Por eso me voy a permitir hacer una referencia, puede parecer retórica, pero que en el fondo nos va anunciando qué días complicados vamos a tener. Este es en efecto un día preocupante para el país, para los acontecimientos del día y la noche de ayer, tanto en el Congreso como en el Palacio de Gobierno y en los corrillos de los principales partidos políticos. Y aunque parezca retórico, este día se presenta nebuloso, precedido por un temblor madrugador, y oh paradoja, ese 15 de marzo, fecha que en la historia queda reflejado como un día de males, conforme lo señala la historia romana. El 15 de marzo estaba destinado a Marte, el dios de la guerra. Originalmente, esta fecha correspondía a la serie de días felices, pero se lo recuerda como una fecha nefasta tras lo que ocurriera con Julio César, según el relato de Plutarco. Ese día fue asesinado el emperador, y según Plutarco, lo más extraordinario es que un vidente le había advertido al César del grave peligro que se cernía sobre él. Y ya en el Senado, y como no ocurrió nada, Julio César bromeó: los idus de marzo ya han llegado. El vidente lo previno. Sí, pero aún no han terminado. Bueno, es tremenda la historia y francamente nos va anunciando pues hasta qué punto hemos permitido todos los peruanos llegar a una situación tan complicada como la que estamos. Y esto es un continuo, en realidad, por eso es que ya no es producto de la casualidad, de la mala suerte, sino que en verdad ha habido señales de desestabilización y de pérdida de institucionalidad en todas las áreas y en todos los niveles, y por supuesto, la consecuencia es que en este momento no tenemos conformado un Consejo de Ministros, no hay ninguna posibilidad de que en realidad sea defendido ya. Obviamente ya no por cuestiones de legalismo, no, sino simplemente por lógica política inmediata, pero lo que es más grave, es decir, en realidad la respuesta del presidente ha sido, primero, demasiado poco locuaz, pero en segundo lugar, en realidad no ha ocurrido lo que se esperaba, es decir, que sea esta una convocatoria nacional para tener un gabinete que efectivamente represente el ánimo de conciliación, de concordancia y de acuerdo, porque de lo contrario vamos a seguir en una batahola peligrosísima a los efectos de la estabilidad institucional, a los efectos de la estabilidad económica y por supuesto de las consideraciones internacionales que se pueden tener sobre el Perú. Pero en fin, todo eso lo llevamos viendo en la sesión de hoy día, pero recordemos que estamos en un 15 de marzo, curiosísimo, la verdad. 8:12, vamos a conversar en primer término con el doctor Walter Cornejo, Walter Cornejo, me está llamando a Abelardo Domínguez, que es siempre oportunísimo, René. El doctor Walter Gutiérrez es decano del Colegio de Abogados de Lima, es presidente de la Comisión de Juristas que elaboró proyectos de ley del consumidor y director de la ley hoy día. 15 de marzo también es el Día Internacional del Consumidor. Pero primero quiero, de verdad, doctor Gutiérrez, si usted también ha participado vivamente de la vida institucional y sigue participando, que nos dé una versión, cómo está viendo usted las cosas, qué es lo que de verdad ha ocurrido. Porque esto no es obra de la casualidad. Aquí los actores han ido premeditadamente buscando una situación de confrontación, ¿sí o no? A ver, buenos días, Raúl. Buenos días, Armando. ¿Cómo está? Mire, creo que difícilmente podría resumir lo que está pasando, como ya lo hizo usted al inicio, pero me permitiré mencionar apenas tres cosas. El sistema peruano es un sistema presidencialista, pero con matices constitucionales. Y eso significa que si bien es cierto el presidente designa al gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, el Congreso debe ratificar dicha designación. Y este no es un acto protocolar. Este es un acto de control, porque la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es una relación de confianza y control. Te doy la confianza, pero al propio tiempo te controlo. Y el antecedente a lo que ha sucedido ayer es que el país y el Parlamento
advierte que están sucediendo cosas particularmente graves en el gobierno, como por ejemplo que determinadas competencias y funciones no estén siendo ejercidas por las personas que han sido elegidas y designadas, porque en el Perú solo se pueden asumir cargos y competencias o porque se les ha elegido o porque se les ha designado, y como correlato de eso asumen responsabilidades frente al país y frente al derecho. Y entonces hemos tenido primeros ministros que no han sido voceros, que ayer mismo, y ahora lo he visto en los diarios, la congresista Tevez ha dicho sin mayor empacho que la primera dama coordina las políticas públicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pues déjeme decirle que esa es una función que literalmente está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Esto es de una irresponsabilidad tremenda. Es probable que la ciudadanía, digamos que no interpreta esto ni formula esto de la manera como lo hacemos los abogados, pero lo entiende perfectamente. Y entonces sucede lo que aparece en las encuestas y también los medios que no inventan la realidad, sino simplemente la recogen y evidentemente la matizan. Y que resultan, cuidado, porque hacen eso, asquerosos. O sea que... muy imprudentes. Totalmente desafortunadas esas frases. Y bueno, el Congreso, que ciertamente no es un Congreso que esté, digamos, a la altura de las circunstancias, yo diría que en esta oportunidad sí ha reaccionado de una manera madura, ha querido interpretar lo que ha pasado, lo que está pasando en el país, y bueno, en la práctica, más allá de formulismos constitucionales, le ha negado la confianza. Ahora, ¿este es un curso de colisión trazado desde el gobierno, desde la oposición? ¿Con qué fin? ¿Quién gana con todo esto? Bueno, yo creo en realidad que no nos asustemos. Nosotros debemos, o creemos en el derecho o no creemos en el derecho, o creemos en la ley o no creemos en la ley, cumplimos o no cumplimos la Constitución. Esto está, la crisis constitucional, la crisis de gabinete está recogida en la Constitución, de manera que tampoco nos preocupemos. Puede tener un costo, pero creo que es una seria llamada de atención y el gobierno tiene que reaccionar, debe nombrar un nuevo gabinete, como lo acaba de señalar muy bien Raúl. Tiene que ser un gabinete que genere confianza, un gabinete de mayor concertación, y no, y lo digo con el mayor de los respetos, no un gabinete con algunos ministros de papel, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero en fin, la pregunta, la intervención de Armando es interesante por eso, porque en realidad esto no es producto de la casualidad. Aquí los actores están actuando con un, digamos, con un libreto ya preestablecido. ¿A dónde se quiere llegar? Ese es el problema. Efectivamente, siempre puede haber una crisis y una objeción al gabinete y puede cambiarse, eso ha ocurrido varias veces. El problema es que la manera como se están haciendo, la manera como se van tejiendo los acontecimientos, nos llevan a una situación que la ciudadanía no comparte. La ciudadanía no puede admitir ni que el Ejecutivo ni que el Legislativo entren en estos líos verdaderamente excesivos, porque se olvidan de que en realidad la política es una política al servicio de la ciudadanía y del orden establecido y de la tranquilidad de un país. No al contrario, pues, para crear un universo en donde cada quien hace las suyas. La impresión que yo tengo es que muy tempranamente, y esto no es de hoy, sino ya desde hace creo un año, muy tempranamente se han adelantado los intereses electorales, las elecciones, y entonces cada paso que se daba, cada acción que se realizaba, estaba vinculado a un cálculo electoral. Y en ese sentido, me parece que se han ido realizando o delegando o asumiendo funciones que la ley no permitía. Bueno, esto es todo un escorzo, doctor Walter Gutiérrez. Vamos a hablar ahora del Día Internacional del Consumidor. A ver, ¿cuáles son los temas pendientes con respecto al consumo? El debate que también ha sido muy frecuente en el país, ¿no es cierto? Hay un abuso o no contra el consumidor tiene todos los organismos de defensa suficientes y además se habla siempre del riesgo del consumismo, ¿no es cierto? Que es en el fondo una revolución de expectativas, como de hecho lo estamos viviendo en el país recientemente.
¿En qué punto nos encontramos nosotros con respecto a este tema? ¿Está completa la legislación? ¿Hay una normativa clara? ¿Sabemos a qué atenernos con respecto a deberes y derechos del consumidor y de los vendedores, comerciantes, en fin, los que alimentan a los consumidores? Mire, Raúl, yo diría que desde que se dio la Ley de Protección al Consumidor, el año 2010, a la fecha, se avanzó en un primer momento, pero hoy estamos prácticamente parados. Solo le voy a dar un ejemplo. El artículo 130 del Código de Protección al Consumidor exige que se informe cuando los productos tienen grasas trans, que ya a estas alturas del avance de la ciencia y la medicina se sabe perfectamente que afectan, que su consumo afecta a la salud. Y por último, quien debe decir si lo consume o no es el propio consumidor. Bueno, lo cierto es que han pasado más de 1.300 días, esta norma debió reglamentarse y no se ha reglamentado, y el plazo que se dio fue 180 días. Creo que esto de alguna manera resume en posa qué tan ocupado y preocupado está los políticos, el Parlamento, para no echarle la culpa solo al Ejecutivo, de la protección al consumidor. Yo lo he dicho en este programa más de una vez, puede ser que yo jamás haga un acto jurídico financiero sofisticado, pero un acto de consumo ya lo estamos haciendo. Mientras estoy conversando con ustedes y Armando está mirando su celular, ya está realizando un acto de consumo porque ahí hay un contrato de telefonía celular, de servicio de telefonía celular, y ese es un contrato de consumo. Y cuando utilizo mi tarjeta de crédito, es decir, en el día realizo numerosos actos de consumo, y hoy la condición de consumidor y ciudadano casi está aparejada. Entonces, no podemos abandonar los derechos de los consumidores. Y en esto también las municipalidades tienen una tarea muy importante. El Código hablaba de oficinas que deberían existir en las municipalidades, porque la municipalidad es la institución que está más cerca del ciudadano, y por eso debería existir estas oficinas, pero desgraciadamente tampoco se han implementado. Yo diría, en resumen, para no tratar de ser muy pesimista, en resumen, hay que retomar el impulso, porque eso, déjeme decirle, Raúl, Armando, que eso va a ayudar bastante a la institucionalidad, porque estos grandes debates, si se dio o no se dio el voto de censura, digamos que es para un sector que desde luego es muy importante, pero a lo que le interesa al ciudadano es su vivienda, su dinero, la salud, la educación, y que eso sea de calidad. Y lo que garantiza que eso sea de calidad, que sea oportuno, sea por el Estado o sea por el mercado, son los derechos del consumidor. De manera que yo creo que el gobierno haría muy bien en preocuparse de los derechos del consumidor, y por ahí podría ganar una cierta legitimidad que está pidiendo a gritos, ¿no? Así es. ¿Y cómo funciona, cómo marcha esto del libro de reclamaciones? Bueno, el libro de reclamaciones, que no es un libro propiamente, ese es el nombre, ¿no? Es un sistema mediante el cual cuando yo acudo a un establecimiento y advierto una afectación de mi derecho, dejo mi reclamo. Es verdad que lo dejo en un libro, pero no quiere decir que ahí termina el asunto. La idea era que eso genere un registro para poder activar la institucionalidad de consumo, y finalmente tengamos, así como tenemos un infocor de gente que no paga, tengamos una suerte de infocor de empresas más quejadas, de empresas que no cumplen con los derechos del consumidor. Entonces yo, cuando voy a consumir algo, cuando voy a asumir una prestación, digo, ¿cuál es la que más afecta a los derechos del consumidor? Entonces no contrato con esa. Y eso es información pura, y eso ayudaría bastante. El sistema no se ha concluido, se ha quedado en el libro. Parece que interpretaron que la idea era solo poner un libro, y el libro se ha quedado ahí, la gente... Hablando de interpretaciones literales. Es un libro inédito, además. Y en algunos sitios inocultable, ocultado, precisamente. Sí. ¿Dónde está el libro? El libro se ha perdido, el libro. O sea, han interpretado que es un libro, y lo peor es que un libro que no circula, digamos. Pero, ¿y qué